Evangelio, lo que hay que hacer con el Evangelio. Entonces, pues para hoy nos corresponde predicar el Evangelio. Bueno, antes de ir con la clase como tal, vamos a orar para que sea Dios quien nos abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído, que todo lo que aprendamos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo que necesitamos, que así como la clase de hace 8 días que era retener, importantísimo, si no la han visto, pues para que vayan y la vean, de lo importante que es retener el Evangelio, entonces que también esta clase la podamos retener, la podamos enseñar a otros y todo lo que nosotros aprendamos y todo lo que nosotros veamos que sea para la gloria del Señor. Y bueno, vamos a orar primero para poder empezar. Bendito. Sí, señora. Seguimos orando por la salud de Gustavo Treviño, pues él está delicado de salud. Yo estoy acá, pues a ver, puedo entrar a la clínica y aproveché y entré también para escucharla. Ok. Listo, sí, señora. Entonces seguimos también orando por ellos. Ok. Muchas gracias, hermanita. Bueno, vamos a orar. Bendito y eterno Dios, gracias te doy en este día, Señor, por tu misericordia, porque en tu misericordia hoy nos hemos levantado, hoy hemos visto la luz de un nuevo día. Gracias, Padre bueno, porque solamente tú eres el dador de la vida, solamente tú eres el que decide quién vive y quién no, Señor, solamente tú eres el dueño de todas las cosas, bendito Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Aquí mi hermana Marlene que pide por el hermano Triviño, Señor, que seas tú, Señor, obrando sobre él, sobre su salud, sobre sus cosas, sobre la vida de mi hermana Marlene también, Señor. Y las demás personas que están conectadas, Señor, también, que si yo bien no los conozco o no sé sus nombres, eso no es importante, Señor. Lo que es importante es que tú sí los conoces, tú sabes quiénes son, perfectamente los conoces y sabes todas sus necesidades y por eso en esta mañana las pongo en sus benditas manos, Señor, para que tú obres con poder, para que tú obres, Señor, y hagas en ellos una obra grande, maravillosa, bendito Dios. Les ayudes en sus dificultades, en sus enfermedades, en sus necesidades, bendito Dios. Que por favor escuche sus oraciones, bendito Señor, así como de las personas que nos ven por el YouTube, por Facebook, Señor, que seas tú teniendo misericordia de todos y cada uno de ellos, Señor, sin importar en qué país, sin importar en qué situación, en qué estado se encuentren, Señor, sino que seas tú obrando con poder para que tu gloria, Señor, llene todo lugar, todo rincón, bendito Señor, con tu presencia, Señor bendito. Ponemos todas estas peticiones en tus manos, Señor, y te rogamos que tú obres con poder y nos ayudes, Padre bueno, para hacer la obra, para hacer toda lo que tú necesitas que nosotros hagamos en esta tierra, Señor, mientras vienes por tu iglesia, bendito Dios. Gracias por todas las circunstancias, gracias por el sueño, por la comida, Señor, por todo lo que nos das cada día, Señor, y que seas tú, Señor, obrando y glorificándote en nuestras vidas, Señor. Para la gloria de tu nombre, así lo declaramos hecho. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, nuevamente les doy la bienvenida a todos, cada uno de ustedes, las personas que están acá en sala, también a las personas que nos ven por internet. La semana pasada tuvimos una asistencia de aproximadamente 163 personas, lo cual es bueno, gracias a Dios por las personas que nos ven desde otros países, nos ven desde otros lugares. Es muy bonito escuchar a las personas y bueno, que saber que hay personas que en otras partes también nos están viendo, nos están escuchando. Entonces es bueno y pues bueno, también para seguir creciendo les pedimos a ustedes que compartan nuestra clase, compartan las enseñanzas, los cursos que vamos a hacer, a las 3 de la tarde, las personas que necesitemos oración, pues que nos metamos ahí a ese periodo de oración, llevemos nuestras necesidades, porque recordemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, no hay una necesidad que no pueda ser escuchada por el Señor, pues que la compartamos, nos unamos y todo para la gloria de Dios, porque Él es el que responde, Él es el que hace y Él es el que da. Él es el dador de la vida, entonces toda la gloria sea para el Señor. Bueno, en este día, y como ya hemos estudiado estos anteriores domingos, estamos viendo la necesidad de cada uno de nosotros que debemos tener
al conocer el Evangelio. Muchas personas a veces nosotros pensamos que necesitamos cursos, que necesitamos el título de pastor, que necesitamos, bueno, en fin, liderazgos, cosas así, todo lo que en las iglesias se necesita y que de pronto en un momento dado le venden a uno la historia de que es necesario porque para poder llevar y bueno, pues en cierta forma, pues las personas que nosotros vemos en la Biblia, muchos de ellos ni siquiera tenían una gran preparación, ni eran grandes conocedores, personas de aún del Antiguo Testamento que sin tener toda la verdad que nosotros ya hoy en día tenemos, gracias a que hoy ya tenemos la Biblia completa, muchos de ellos no tenían todo ese conocimiento. Pero también podemos ver ahí en la escritura que aunque no tenían todo el conocimiento que nosotros de pronto podríamos llegar a tener hoy en día, aún así las personas se esforzaban porque lo que tenían, eso era lo que enseñaban, eso era lo que ellos mostraban al mundo, desde el Antiguo Testamento. Con la luz que tenían, con esa andaban. Y de la misma manera es para nosotros. La luz que tengamos, con esa debemos andar, ¿sí? Porque nosotros no podemos sacar la excusa de que no lo podemos hacer. A nuestra manera lo podemos hacer. Por eso el tema para hoy, dentro de las cosas que debemos hacer con el Evangelio, es predicar. En otra clase anterior vimos lo que era creer. También es otra de las cosas que debemos hacer con el Evangelio, creer. Para predicar, primeramente nosotros debemos creer. Creer en lo que estamos haciendo, creer en lo que está creyendo en la iglesia en general. No solamente creer porque es que mi amigo, porque mi amiga, o porque está de moda, no, es que uno esté convencido de que lo que está viendo, de lo que está viviendo, de lo que le están enseñando, procede directamente de Dios, procede de la palabra de Dios. Como siempre les he dicho, no se dejen meter cuento. Si no viene de la Biblia, si no viene de la palabra de Dios, no es válido porque es palabra de hombre y la palabra de hombre tiene caducidad. Puede que esté diciendo verdades y cosas que ayuden, todo, pero en un momento dado se van a caer. La palabra de Dios permanece para siempre porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. En este caso, el de nosotros para predicar, muchas veces nosotros confundimos el predicar con el enseñar, pero resulta que enseñar y predicar son cosas diferentes, ¿no? Entonces, enseñar es cuando yo hago digámoslo en palabras de nosotros, cuando yo hago un traspaso, una transferencia de datos de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo sé algunas cosas, las puedo enseñar a mis estudiantes, a mis discípulos, el conocimiento que yo tengo lo transfiero para ellos y eso es enseñar. Para el caso de predicar, es llevar un conocimiento, dar a conocer, en el caso de nosotros, el Evangelio que es el Señor Jesús. Primeramente debemos tener claro que el Evangelio es el Señor Jesús. A veces nosotros pensamos que Mateo, Lucas, Juan, bueno, ellos, Marcos, son el Evangelio. Pero el Evangelio es el Señor Jesús. Y eso es lo primero que nosotros debemos tener en claro, que el Evangelio es el Señor Jesús y Él es el que nosotros estamos predicando, estamos enseñando, de Él es de que debemos hablar. Entonces es darlo a conocer, predicar es darlo a conocer, es anunciarlo, es llevarle a la gente la necesidad de que lo tenga, de que lo consuma, por decirlo en palabras de nosotros, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en claro esa parte, que no es como nosotros a veces lo hemos pensado, que predicar es tener un púlpito y pararme allá y gritar y decir y hacer y en fin, como se hace en muchas cosas. Pero predicar para nosotros es anunciar en este caso al Señor Jesús, las virtudes de aquel que nos amó y darlo a conocer a las personas. Si nosotros lo comparamos hoy en día con los negocios, si nosotros lo comparamos hoy en día con las empresas, con el marketing que se maneja en las empresas, si ustedes se dan cuenta por los barrios, siempre pasan las personas, digamos, empleados de empresas, pasan diciendo, compre el internet de nuestra empresa porque es que nuestra empresa le ofrece 500 gigas, 600 gigas, 700 gigas y el precio es
tanto, que es mucho más barato, que es mucho más económico. Usted si adquiere este plan se va a ahorrar tanto dinero. Si usted adquiere este plan va a tener una velocidad mucho más rápida. Si usted adquiere este plan, mejor dicho, lo que va a ahorrar y lo que va a ganar y que mejor dicho, tremendo. Entonces una persona que no tenía internet, que nunca lo había tenido y que no había tenido internet en su casa, al escuchar una promoción de esas, lo primero que va a decir es, sí, hoy sí lo necesito. Antes no, nunca lo necesitó. De pronto las personas, los que ya tenemos una ya edad más que los jóvenes hoy en día, porque pues los jóvenes hoy todos han vivido siempre con el internet. Pero antes nosotros nunca necesitábamos el internet. Podíamos andar por la calle, buscar direcciones, ir de un lugar a otro. Y si necesitábamos una llamada, pues teníamos que estar en la casa para contestar la llamada. Hoy en día las comunicaciones han cambiado mucho y hoy en día se necesita el celular. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a un sitio donde venden celulares, le van a decir, no, vea, compre este celular porque es que este celular no solamente le da la hora, sino que también le dice la fecha, también le muestra el cronómetro, también le da internet, le va a ayudar con las tareas, le va a hacer esto, le va a hacer aquello. Este celular, mejor dicho, lo único que no tiene es ducha para que se bañe ahí, pero este celular es lo que usted toda la vida anduvo necesitando. Este celular, cómprese lo que vea que se lo damos a crédito, que se lo damos financiado, que mejor dicho, usted con este celular ya no va a necesitar ninguna otra cosa. Y claro, cuando uno va y escucha una promoción de esas, pues obviamente se va a dar cuenta de que, oye, sí, necesito este celular. No sé cómo no toda mi vida la pude pasar sin este celular. Tengo que comprarlo, tengo que adquirirlo. Y entonces este es el marketing que las empresas manejan para poder vender sus productos, ¿sí? En el caso del evangelio, no se vende porque nosotros no le creamos a las personas esa necesidad. ¿Cómo se crea la necesidad? Predicando, ¿sí? Predicando, o sea, anunciando, dando a conocer, mostrando el producto, para qué sirve, qué funciones tiene, qué utilidades me puede ofrecer, en qué va a transformar mi vida este producto, ¿sí? Cuando yo entré a trabajar a la empresa donde estoy trabajando actualmente, pues es una empresa de productos alimenticios. Entonces el producto que nosotros vendemos, el jefe nos da un paquete de lo que vendemos para que lo llevemos a la casa, lo ensayemos, lo probemos y al otro día cuando volvamos, digamos, cómo me pareció el producto, cómo lo hice, de qué manera lo preparé, cómo me pareció, ¿sí? Porque es otra forma de vender. Si yo no conozco el producto que estoy vendiendo, pues obviamente, primero le voy a decir mentiras a la gente, voy a estar inventando cosas que no son. Entonces, para yo poder ofrecer un producto, primero debo conocerlo, ¿sí? Entonces, en el caso del evangelio, nosotros también necesitamos conocer el producto que se nos está vendiendo, conocer el producto que vamos a vender y de qué manera lo vamos a vender, para qué sirve, cómo lo puedo aplicar, ¿sí? Digamos, ustedes en las empresas, pues uno se va a dar cuenta de que si va uno a comprar un celular, uno tiene un presupuesto X para comprar el celular, pero resulta que cuando llega al sitio donde los venden va a encontrar otros celulares de mejor gama, de mejor capacidad, mucho mejores, y resulta que el presupuesto que uno tenía no le alcanza, sino que compra otro con crédito, con financiación, como sea, pero un celular aún mucho mejor del que uno quizás estaba pensando. En el caso del evangelio, esa es justamente la necesidad que nosotros debemos crearle a las personas. Pero en este caso debería ser un poco más fácil porque ¿en qué consiste el evangelio? El evangelio consiste en salvar, en librar a las personas de que vayan al infierno. Entonces, ¿qué necesita una persona para ir al infierno? Pues una persona lo único que necesita es nacer, darse cuenta de que simplemente va para el infierno. Por el hecho de nacer ya llevamos nuestra naturaleza pecaminosa y ya de por sí está la necesidad de que otro venga a rescatarnos, de que otro venga a dar la vida por nosotros. Entonces ya la necesidad está dada. Es probable que yo no necesite un celular,
Es probable que yo no necesite el internet siempre. Es probable que no necesite un teléfono, un cronómetro, una llamada. Es muy probable que esas cosas no las necesite. Pero en el caso de la salvación, siempre la voy a estar necesitando. ¿Por qué? Pues porque yo no sé en qué momento me voy a morir. Yo no sé en qué momento me va a llegar la muerte y tengo que dejar este cuerpo. Yo no sé en qué momento puede pasar alguna cosa, ocurrir algo. Yo no sé en qué momento va a venir el Señor por su iglesia. Y si no estoy preparado, pues me voy a quedar del arrebatamiento. Entonces, como no sé cómo, en qué momento van a ocurrir estas cosas, lo importante es estar preparado en todo momento, de día, de noche, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Entonces debemos estar siempre preparados y ahí está la primera necesidad del producto que estamos anunciando, que en este caso es el Evangelio. Entonces sí está la necesidad de que nosotros conozcamos el Evangelio. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí para que usted lo busque en Juan 7:37. De si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, hay una necesidad. El Señor mismo está hablando de una necesidad. Si alguien tiene sed, pues venga a mí y beba. Si alguien tiene hambre, para el caso del que tenga hambre, ¿qué hace una persona cuando tiene hambre? Pues una persona o busca un restaurante, o hace la comida, o la prepara, o sale, busca, si vive en una montaña quizás, pues tiene que salir, buscar frutos, comer, pues porque la persona no se va a dejar morir de hambre tan fácilmente, ¿sí? Entonces, en el caso del Evangelio, que está hecho y diseñado para que las personas no vayamos a la condenación en el infierno. En este caso, la necesidad ya está puesta y para cubrir, para saciar esa necesidad, únicamente es con el Evangelio, o sea, con la vida, obra y gracia del Señor Jesús. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio que Él hizo fue para que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicar el Evangelio? Entonces, si sabemos que predicar el Evangelio es darlo a conocer, es anunciarlo, es llevarlos a las personas a que tengan esa conciencia y esa necesidad de que lo que necesitamos es el Evangelio, porque si no me voy a ir a una eternidad sin el Señor. Entonces, primeramente nosotros tenemos que invitar a la gente a tomar decisiones. Ahí en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, lo primero, creer. Creer, sí, yo creo que en verdad soy un pecador, que voy a ir al infierno si no me arrepiento, que voy a ir al infierno si no nazco de nuevo, que en verdad necesito esta medicina que es el Evangelio para no ir a perdición. Entonces dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, no de cualquier manera. Hacemos mucho énfasis en que todo lo que le enseñen tiene que venir directamente de la Biblia, porque si no, no tiene valor, no tiene sentido que nosotros enseñemos algo que no venga de la palabra de Dios. Y lo mismo usted sea exigente a donde quiera que vaya, a la iglesia que asista, sea siempre exigente, que todo lo que le enseñen venga de la palabra de Dios, para que usted esté 100% seguro que es palabra de Dios y que procede de Dios todo lo que le están enseñando. Entonces, para el caso del Evangelio, hay que darlo a conocer. El mismo Señor Jesús, que es el Evangelio, él mismo decía, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, en Juan 6:40, nos invita para que nosotros creamos en Él. ¿Por qué? Porque es que si no creemos en Él, no nos van a resucitar en el día postrero. O es decir, no vamos a tener vida eterna si no creemos en el Señor Jesús, en su obra, en todo lo que Él hizo. Vea lo importante que es que nosotros primeramente creamos antes de empezar a predicar el Evangelio de Dios. Y ya vamos a ver cómo es que lo debemos predicar. Porque a veces, como les decía al principio, uno piensa que es tener un púlpito, pararse en una iglesia y comenzar a decir lo que uno sabe sobre los temas del Evangelio de la iglesia y ya. Pero entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia,
el pastor nos está hablando de superación personal, el pastor nos está hablando de la economía, nos hablan a veces de política, nos hablan de diferentes cosas, entonces se pierde la esencia de lo que es predicar. ¿Cómo se pierde la esencia de lo que es predicar? Cuando una enseñanza no está siendo cristocéntrica, o sea, que hable del Señor Jesús. Una enseñanza es cristocéntrica cuando habla del Señor Jesús, de lo que Él hizo, de su muerte y resurrección, también de su vida, de su nacimiento, de cómo fue gestado, conocerlo todo acerca de Él. Y lo que usted aprenda es lo que debe compartir, ¿sí? Porque si vamos a vender algo, es necesario que nosotros veamos, probemos primero el producto y ahí sí lo demos a conocer, ¿sí? Porque no podemos dar a conocer un producto que no conocemos. Si nosotros le decimos a alguien, no, vea, compre este producto, y la gente le dice a uno, pero usted lo ha probado, usted lo ha ensayado, y nosotros, no, pero es que es bueno, el producto es bueno. Entonces eso ya va a hacer que le reste credibilidad al producto que usted está vendiendo. Por eso es necesario que nosotros veamos primeramente en nosotros mismos, en nuestras propias vidas, que nosotros nacimos siendo pecadores, que merecíamos ir al infierno, que no teníamos otra opción de salvación, ¿sí? Pero que en algún momento dado el Señor llegó a nuestras vidas, conocimos al Señor Jesús, conocimos el Evangelio, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, dando a conocer lo que nosotros ya hemos conocido. Esto es predicar. O sea, a veces uno dice, no, es que a mí me tienen que invitar a una iglesia con por lo menos unos 200 miembros para poder ir y predicar y dar mi testimonio, porque es que Dios hizo esto, Dios hizo aquello, y sí es importante que nosotros compartamos nuestro testimonio, pero también tener en cuenta que no todo el testimonio conviene que nosotros lo contemos, porque hay muchas cosas que, así como dice la Biblia, recordaremos y nos avergonzaremos de esa vida pasada que muchos tuvimos, ¿sí? Hay personas que nacieron en la iglesia y bueno, sus pecados no es que sean tan graves, pero hay otros que no nacimos en la iglesia y sí tenemos otros pecados quizás más graves. Ustedes saben, hay personas que tuvieron problemas de alcoholismo, de fornicación, de adulterio, o sea, tantos pecados que se pueden dar hoy en día, pero esos no son motivos de orgullo para pararnos en un púlpito y decir, no, es que yo antes tenía 7 mujeres y es que yo era el más borracho y que yo era el más... no, esos no son los testimonios que nosotros debemos compartir. El testimonio que nosotros debemos compartir es pararnos a decir, sí, yo estaba perdido, estaba camino directo al infierno, pero un día llegó el Señor a mi vida y me rescató y me salvó, y el Señor ha hecho esto y aquello, y me sanó y me libró, y me dio una nueva naturaleza y me dio un nuevo don. O sea, en una predicación lo que necesitamos es resaltar las virtudes de aquel que nos amó. No lo que yo haya hecho, ni lo que las personas hayan hecho en su vida, no se trata de eso, porque a veces nosotros solemos confundir que nosotros creemos que lo que nos ha pasado en la vida es un testimonio válido para compartir en la iglesia y con los hermanos. Pero muchas cosas de esas son vergonzosas, que no vale la pena uno pararse en un púlpito a contar las cochinadas con las que uno vivió antes. Esas no son las palabras para uno pararse en un púlpito y compartir. Uno lo que va a pararse a compartir a las personas, así sea con púlpito o sin púlpito, porque uno todo el tiempo está predicando con sus actos, con sus hechos, con su manera de vivir, con su manera de hablar, de actuar, aún de su manera de vestirse. Con todo ello nosotros estamos predicando, o sea, anunciando las virtudes de aquel que nos amó, anunciando al Señor Jesús, cómo hablaba, cómo se vestía, cómo se comportaba, de qué manera vivía su día a día. Eso es lo que nosotros debemos aprender para compartirlo, porque finalmente ese va a ser el testimonio que conquista almas para el reino de los cielos, nuestra manera de vivir. Es decir, usted es un predicador en potencia. Muchos de nosotros quizás nos sirviéramos para pararnos en un púlpito y predicarle a 1000 personas,
Otros sí tienen ese don, esa potencia, esa voz para pararse y hacerlo, pero quizás no todos la tenemos. Muchas personas necesitan un curso de teología, de pastorado, en fin, de ir a la universidad y prepararse, y eso está muy bien que lo hagan y lo puedan hacer con excelencia para el Señor, pero nosotros debemos mostrar a las personas la luz con la que nosotros andamos. Si usted no ha hecho un seminario bíblico, pues no importa, no tiene todavía excusa para no compartir el Evangelio. Como hablábamos en clases anteriores, con la luz que usted tenga, con esa debe de andar. Entonces, no espere a que tenga que usted tener varios diplomas colgados en la pared de teología, de ministerios, de liderazgos, de cosas ahí para poder enseñar. No, con la luz que usted tenga, con esa ya debe empezar a mostrar este producto que es el Evangelio, ¿sí? No es inventarle cosas a la gente o asustarlos o decirle, no veas que usted se va a ir para el infierno y las personas comienzan a creer en el Evangelio únicamente por miedo al infierno. Y aunque eso es un sitio tenebroso que no se le puede desear ni a la peor de las personas, porque es un sitio en verdad muy mal como lo describe la escritura, no se lo desea uno a nadie, pues entonces de la misma manera debemos nosotros impedir que otros vayan allá. Es decir, la necesidad ya está puesta, la necesidad ya está ahí, pero es necesario que nosotros le hagamos entender a las personas que necesitamos de ese Salvador, que necesitamos que las personas crean y se conviertan al Evangelio para evitar la condenación en el infierno. ¿Sí? Entonces no es solamente que nosotros vayamos y los asustemos y les digamos, o no vea, váyase para mi iglesia, como usted está enfermo, váyase para mi iglesia, que allá oran y allá lo van a sanar y eso ya no importa a los médicos ni nada, sino que allá lo van a sanar y todas las cosas. Pues sí, puede que sí, eso es verdad, pero no podemos llevar a las personas con esa promesa. ¿Sí? Porque Dios es el dador de la vida y es el que decide a quién sana, a quién no sana, Él es el dueño de todo. ¿Sí? Nosotros no podemos decirle a una persona cuando está en dificultades económicas, no, vaya a la iglesia que Dios lo va a ayudar a salir de todos sus problemas financieros, porque aunque Dios sí es capaz de hacerlo, esa no debe ser la motivación con la cual nosotros busquemos a Dios. La motivación principal por la cual nosotros debemos buscar a Dios es nuestra salvación, porque las demás cosas son añadiduras y las añadiduras se quedan en este mundo y no son para vida eterna, ¿sí? Lo que sí es para vida eterna es la salvación. Con esa es que nosotros primeramente debemos llevar a las personas a Cristo, ¿sí? ¿Que Dios lo va a sanar? Sí, el Señor es todopoderoso y puede sanar a quien Él quiera. ¿Que Dios le va a ayudar en su dificultad económica? Sí, claro, el Señor puede y tiene el poder para hacerlo, de ayudarnos en nuestras dificultades económicas. Pero que esta no sea la motivación por la cual nosotros buscamos a Dios. Usted en este momento puede tener un problema de salud. Claro que sí, cualquier persona la puede tener. Y buscar a Dios para que Dios le sane, sí, eso está muy bien. Dios le puede sanar, le puede quitar toda enfermedad, toda dolencia, porque para Él eso no es mayor cosa. Pero que esa no sea mi verdadera motivación de buscar a Dios. Mi motivación principal tiene que ser el reino de los cielos. Mi motivación principal siempre tiene que ser mi salvación. Las demás cosas son añadidura. Mi salud es una añadidura, ¿sí? La situación económica es una añadidura. Aún una relación sentimental, un matrimonio, los hijos, son añadiduras que el Señor nos da para que nosotros tengamos una vida aquí en este mundo. Pero debemos entender que son añadiduras y que tarde o temprano se van a acabar. Algún día nos volveremos viejitos y nos vamos a morir y nuestros hijos se van a quedar. ¿Sí? Algún día Dios nos va a permitir ganar dinero y tener dinero en nuestras cuentas bancarias y todo eso, pero si nos morimos, ese dinero se va a quedar ahí, otro lo va a disfrutar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros llevemos a las personas, darle a conocer a las personas el verdadero propósito que es la salvación. Las demás cosas son añadiduras y las personas tenemos que entender que todas esas cosas son añadiduras. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que manda la palabra de Dios. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadiduras. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar
el reino de Dios y su justicia, una de ellas es predicar. ¿Por qué? Porque es la labor principal que nosotros debemos tener como creyentes, predicar, o sea, dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó. ¿Cómo hizo el Señor para ganar nuestra salvación? Que las personas se den cuenta que éramos pecadores, llenos de pecado por todas partes, que nuestras palabras eran palabras ociosas, palabras groseras, que no, nuestros actos, nuestros comportamientos no eran los mejores. Muchas de las personas que estamos aquí reunidos vivimos en fornicación, en adulterio, alguna cosa, o quizás en algún momento tuvimos problemas de drogas o de alcoholismo o de cualquier otra adicción, pero llegamos a los pies del Señor para que Él nos hiciera libres, para que Él nos quitara esas ataduras que nos tenían agobiados, para que Él nos liberara de cualquier vicio, de cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros ya somos así libres, podemos dar a conocer este producto y decirle a las personas, si yo pude, usted también va a poder. Si el Señor me libró a mí de ese pecado, también lo puede librar a usted. Si el Señor me sanó a mí, también lo puede sanar a usted. Si el Señor le proveyó a usted, también a mí me puede proveer. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas, que el producto que nosotros vamos a vender, el producto que nosotros vamos a ofrecer, ya lo hemos conocido, lo hemos probado en nosotros y ahora sí ya tenemos la autoridad para darlo a conocer. Primeramente es darle a las personas a conocer que son pecadores, que, ser sutiles en esa parte, ¿no? Porque no a todas las personas les gusta que les digan, oiga, usted es un pecador y se va a ir al infierno. No, no, de esa manera no, sino de darle a entender a las personas que este evangelio es una necesidad que debe estar en nuestras vidas. O sea, que las personas nos demos cuenta que en verdad necesitamos un Salvador, una persona que nos rescate, una persona que nos sane, una persona que nos libre, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos dar a conocer. El testimonio personal pasa a un segundo plano. Hay personas que me conocen desde cuando era pequeño y no necesitaría yo pararme a decirles en una esquina, no, es que yo antes era borrachino, era drogadicto, o era asesino, o era, en fin, tantas cosas que hay. No, ese no es la clase de testimonio. El testimonio es lo que Dios ha hecho en mí, que Él me libró de ese lago cenagoso del pecado, que Él me sacó de allá, así como vemos en el ejemplo del endemoniado Gadareno, ¿no? Dice que el rol del evangelio no es inventar una necesidad, sino abrir los ojos a las personas para que vean la necesidad que ya tienen, ¿sí? Si como una persona que está enfermo, pues no necesita que alguien venga a decirle que está enfermo, sino que él simplemente, como ya sabe que está enfermo, lo que necesita es una medicina, un médico, un tratamiento para salir de su condición. El pecado y las personas es lo mismo. Tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores, que estamos separados de Dios, que estamos listos para ser llevados a juicio, a condenación eterna, pero Él es la solución. Él es el que nos ayuda, es el que nos guía, es el que nos va a librar de esa ira venidera en el infierno. Entonces, ya la necesidad está puesta, solamente debemos darle a las personas la solución, llevarle la solución, ¿sí? Porque, bueno, en la Biblia encontramos nosotros ejemplos como Jesús que predicó el Evangelio. Miremos ahí en Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ella no veía su necesidad espiritual, pensaba que el Señor Jesús solo le hablaba del agua física. Entonces Jesús le muestra que su verdadera necesidad era el agua viva, que solo Él podía dar, ¿sí? De pronto podemos leer ese pasaje. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿de qué versículo? Desde el versículo 12. 12. Dice, ¿acaso eres tú? Disculpe, pastora, Dios los bendiga. Ya voy a entrar aquí a la clínica. Entonces los dejo. Ah, bueno, sí, señora. Tranquila, no se preocupe que igual la clase queda grabada para que la pueda ver después. Bueno, Dios los bendiga. Bueno, Bueno, bendiciones, sí, hermanita, y que también le ayude allá al Señor. Amén, así va a ser. Bueno, dice del versículo 12, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ahí en ese pasaje nosotros podemos evidenciar que el Señor le crea una necesidad. Ella inicialmente estaba pensando que le estaba ofreciendo agua del pozo, pero él le decía, no, es que mi agua es otra agua, es una agua para vida eterna, ¿no? Eso, si usted bebe de esta agua, pues en poco tiempo va a volver a tener sed. Pero si bebe del agua que yo le estoy dando, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, note como el mismo Señor Jesús nos muestra un ejemplo de cómo llevar este evangelio a las personas, que es el de mostrarle primeramente a la gente la necesidad, su condición, es mostrarle que Jesús es la respuesta a esa necesidad que tienen, ¿sí? En este caso, ella necesitaba beber del agua viva, que es el Señor Jesús, para vida eterna. Aunque inicialmente ella pensaba que era agua normal, el Señor Jesús le dice, no, si usted bebe de esta agua, en poco tiempo va a tener sed. Pero si bebe del agua que yo le doy, es para vida eterna, o sea, para que viva para siempre. Así nosotros debemos presentar también el Evangelio a las personas. Decirle, bueno, es que si usted ha tenido una vida X o Y, la solución a sus problemas es Jesús. Que de su interior corran ríos de agua viva, que en cada momento y en cada circunstancia el Señor nos va a dar la forma de cómo presentar este evangelio, porque para todas las personas es de manera diferente. Y como decía al principio, pues todas las personas debemos andar con la luz que tenemos. Si usted tiene mucho estudio en las escrituras, gloria a Dios, ande con esa luz y predique el evangelio, publíquelo por todas partes y délo a conocer. Pero si resulta que usted tiene muy poco conocimiento, es nuevo en la iglesia, pues bueno, también es válido que con la poca luz que usted tiene, con esa ande, ¿sí? Porque el mismo Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. O sea, es un mandamiento que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Si tenemos mucho conocimiento o poco conocimiento, nuestra obligación es darle a conocer, es predicarlo, es anunciarlo, es mostrarlo, es decirle a la gente para qué sirve. ¿Sí? Primeramente nosotros predicamos con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, porque es que nuestro testimonio es capaz de predicar. Si nosotros nos comportamos groseros en la calle, peleoneros, si estamos diciendo barbaridades, hablando como la gente del común anda, pues obviamente la gente no va a ver la luz que hay en nosotros, ¿sí? Porque quiere decir que no hay luz, porque con la luz que nosotros andamos, con esa misma alumbramos nuestro camino. Entonces, para predicar, a veces usted ni siquiera necesita abrir la boca, sino que con su testimonio, con su manera de vestirse, con su manera de actuar, de comportarse, con todo lo que usted hace, digamos, en su trabajo, en su honestidad, en sus cosas, con eso también se está predicando. Ahora, si le dan la oportunidad de pararse en un púlpito para predicarle a una iglesia, pues también es muy válido. Gloria a Dios por eso, por los que lo pueden hacer. Pero recordemos que la principal fuente de predicación en nuestra vida es nuestro testimonio, ¿sí? Porque en la Biblia habla de personas que predicaron con su testimonio, aunque de pronto no sabían mucho, de pronto como hoy en día ya nosotros tenemos toda la escritura completa, pero lo poquito que tenían lo dieron a conocer. Sí, ella por lo menos en este momento, esta mujer que estábamos acá hablando del pasaje de esta mujer samaritana, ella se fue con ese poquitico que aprendió del Señor Jesús, se fue a su pueblo y le habló a las personas, venga, ¿no será este el Cristo? Me parece que, ella le dijo, me parece que tú eres profeta. Y entonces Jesús le dice, yo soy. Entonces eso fue suficiente para que ella se fuera, hablara a los hombres y trastornara una ciudad, porque dice que el Señor Jesús se quedó también unos días. O sea que esa pequeña interacción con el Señor Jesús sirvió para que muchas personas fueran llevadas al Evangelio, fueran a invitar al Señor Jesús para que también entraran. Uno a veces piensa que tiene que ser un pastor de talla internacional para que pueda ir a la iglesia y llevar este Evangelio.
Pero Jesús, así como con esta mujer samaritana, con unas pocas palabras, una charla corta, dio lo que ella necesitaba, le dio a conocer que Él era el agua de vida eterna, que Él le dio a conocer que sí, que ella había tenido otros esposos, pero que hoy en día lo que necesitaba era ser salva. Y esta mujer con esa información se fue para su pueblo y ahí mismo a ellos, a muchos de ellos ya fueron salvos gracias a esta pequeña interacción. Entonces note que no es tanto por el estudio bíblico que nosotros tengamos, no lo estamos demeritando, todo el estudio bíblico que nosotros podamos hacer, si llegamos a tener nuestra credencial de pastor, de líder, de ungido, de bueno, en fin, tantos títulos que hay, pues gloria a Dios por esos títulos y todo eso hay que tenerlo muy bien, ¿sí? Pero lo que reiteramos en este día es que con la luz que tengamos, con esa debemos andar. Entonces, si nosotros tenemos poca luz, pues con esa luz debemos nosotros hacerlo, ¿sí? La cuestión es que nosotros tengamos esa disposición y no hacernos del rogar, porque con un simple testimonio podemos llevar a las personas a Jesús, con nuestros actos, con la forma en que nosotros hablemos, nos comportemos. ¿Sí? Nosotros debemos ir y hacer el trabajo. Recordemos que todas las personas por nuestras características, tanto físicas como emocionales, espirituales, de estudio, estamos en diferentes partes, pero de la misma manera el Señor Jesús a todos nos da esa misma tarea a la escala que nosotros estemos. Si nosotros somos obreros, pues entonces el Señor nos va a dar ese ministerio a la altura de un obrero, pero si somos quizás empresarios o personas muy importantes, pues de la misma capacidad el Señor también lo va a hacer. Sí, dice, en la Biblia hay un hombre que quiso ser discípulo del Señor Jesús, pero el Señor Jesús le dijo no. Y estamos hablando en este caso del endemoniado Gadareno, si lo podemos mirar ahí en Marcos 5:18, que fue uno de los quizás pocos ejemplos en los que el Señor Jesús no lo recibe directamente porque él lo que quería era seguirlo, pero el Señor Jesús tenía otros planes, tenía otra manera de pensar y es ahí como nosotros también debemos actuar, como el Señor nos mande, de esa manera nosotros tenemos que hacerlo. Marcos 5:18. Dice así la palabra de Dios: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Entonces, note cómo este pasaje nos muestra que el Señor Jesús inicialmente le dice a él que no lo siguiera porque pues su deseo después de ser liberado de todos estos demonios era que seguir al Señor Jesús y obviamente pues abandonarlo todo y seguirlo y estar con él siempre. Pero el Señor Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, él no le está diciendo al endemoniado, no le estaba diciendo que no vaya y dígale a toda la gente que usted estaba lleno con 2000 demonios y que usted hacía esto y hacía aquello. No, vaya, dígale a las personas lo que el Señor, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús. Sí, él se fue a contar lo que Dios había hecho en él y no a contar cómo era su manera de vivir, si era un borrachín, si era un mujeriego, si era bueno, en fin, tantas cosas y pecados que se pueden ver. No le está diciendo que fuera a compartir su pecado, sino que fuera a publicar cuán grandes cosas había hecho Dios con él, ¿sí? Y dice, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuáles grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Entonces el testimonio de este hombre era que andaba desnudo con 2000 demonios y vino a Jesús y Jesús le liberó. Entonces, aquí qué es importante.
la persona que estaba endemoniada, que andaba desnudo, que andaba con 2000 demonios, o lo que hizo el Señor Jesús en él, que le dio esa libertad. Entonces nosotros siempre debemos entender que lo más importante es lo que el Señor hace, no nosotros, porque nosotros somos personas con caducidad, que hoy estamos, pero mañana no sabemos, ¿sí? Pero el Señor permanece para siempre. Por eso lo importante es que nosotros hablemos de Él, lo demos a conocer a Él. Qué importante es que lo que Él ha hecho en nosotros, no lo que yo pueda hacer por Él, sino lo que Él ha hecho en mí y puede hacer con todos los demás. Que le contemos todo lo que Dios ha hecho, pero a veces nosotros no lo hacemos. Simplemente vamos a la iglesia, estamos en un lugar y pensamos que como somos nosotros, Dios tiene la obligación de ayudarnos, de salvarnos, de liberarnos, de proveernos, simplemente porque somos nosotros. Pero no estamos dando a conocer al Señor Jesús. Y ahí cometemos un error, porque nosotros no somos lo más importante. Dios sí es lo más importante y a Él es a quien debemos nosotros darlo a conocer. Lo que nosotros podamos hacer en esta vida es perecedero, tiene fecha de caducidad, no es para siempre, pero lo que el Señor hace, dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces lo que la gente necesita es oír un testimonio en el cual el Señor Jesús vino a nosotros, nos rescató, nos ayudó y nos salvó y nos libró. ¿Sí? No que yo antes estaba y yo busqué y yo hice y yo tomé y hice la decisión y no es lo importante, no es lo que yo sea ni lo que yo haya hecho. Lo importante es el Señor, lo que Él haya podido hacer en mi vida, lo que Él hizo, todo lo que está relacionado con mi salvación, porque mi salvación también tiene que enredar la salvación primeramente de mi familia y de todos los que me rodean. Entonces, si uno no es teólogo, pero aún así puedo contar mi experiencia con Dios, lo que he vivido con Él, la relación que he tenido con Él. No es ir a contar ni a exaltar mis pecados, porque hay muchas personas que se les nota cómo se jactan de su pecado, de sus cosas, de lo que antes eran, de cómo se comportaban, de cuántas cervezas se tomaban o de cuánto vicio se fumaban. No, y se jactan de eso y piensan que eso es un testimonio bueno, pero no es así. Nosotros lo que debemos compartir, el testimonio que debemos compartir es cuántas grandes cosas el Señor ha hecho en nuestra vida, en mi vida, en su vida, cuántas cosas grandes y maravillosas Él hizo, cómo era mi manera de vivir y cómo es ahora, qué hizo el Señor para librarme, para salvarme, ¿sí? Todo eso sí es un verdadero testimonio. Entonces, como conclusión de esta clase, predicar es dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó. Predicar es, así como dice en Juan 17:3, que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. No de cualquier manera, sino darlo a conocer como lo dicen las escrituras. Entonces, si usted dice, no, es que yo tengo poco conocimiento, pues prepárese cada día, leamos las escrituras, cada día usted prepare su oración diaria, busque en el Señor los testimonios, ¿sí? Cada día nosotros podemos orar para que Dios haga un milagro en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, y ahí tener testimonios para poderle contar a las personas, porque esos testimonios van a llevar a otros también para que sean convencidos de pecado, de justicia, de juicio. Todos estos testimonios nosotros tenemos que tenerlos siempre muy en claro, que es para vida eterna, no para exaltarme a mí como persona, no, es para exaltar al Señor, para mostrar las virtudes de aquel que nos amó, para darle a conocer, y así como en Juan 17:3, darlo a conocer conforme a las escrituras, no como a mí me parece, sino conforme a las escrituras, sin añadirle, sin quitarle, ni restarle nada de eso, sino como está escrito en la palabra de Dios. Y ojo, tener mucho en cuenta que para predicar, con lo primero que predico es con mi testimonio. Entonces, ese es el que hay que cuidar, ese es el que hay que proteger, nuestro testimonio, tener nuestro buen nombre, no deberle a nadie nada, que nadie tenga una queja contra nosotros. Cuando estemos en nuestro trabajo, hacerlo de la manera más honesta posible, ¿sí? Que nosotros donde quiera que estamos predicando el Evangelio, entonces que nuestras palabras sean palabras que exalten el nombre de Dios,
que en nuestra boca no sea hallada palabra corrupta, ¿sí? O sea, que no hayan en nuestra boca groserías, que no hayan palabrerías, chistes de doble ánimo, de doble sentido, cosas que puedan en un momento dado dañar nuestro testimonio y si dañamos nuestro testimonio, pues entonces también vamos a dañar la obra del Señor en las otras personas, ¿sí? Por eso la importancia que nosotros tenemos que tener, el cuidado que debe tener el predicar el Evangelio, ¿sí? Estamos nosotros predicando el Evangelio, mostrando el Evangelio con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, de vestir. Todas estas cosas no podemos desecharlas, sino tener en cuenta, tener a Dios siempre presente para todas las cosas. Hay sitios donde uno entra y hay cámaras, entonces cuando la gente ve que hay cámaras, pues evitan tener una cosa, robarse en algo o hacer algo indebido porque hay cámaras. Pero a veces entran a un sitio donde no hay cámaras y aprovechan para hacer sus cosas. Pero recordemos que el Señor sí tiene cámaras por todas partes. Aún tiene cámaras para ver nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces por eso debemos decirle al Señor que nos ayude, que nos mantenga para que no pequemos, que impida el pecar en nuestras vidas y así de esa manera nosotros podernos comportar y andar como Él anduvo, andar como el Señor Jesús anduvo. Esa va a ser nuestra principal manera de predicar, que es dar a conocer las virtudes de aquel que nos amó. Mis amados hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Pienso que con la ayuda de Dios debemos hacer un resumen de estas clases que hemos visto porque son de importante trascendencia para nuestra vida diaria. Tenemos que seguir ahondando en los temas y bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar en este día y bueno, le voy a invitar a mi esposa para que nos ayude en la oración de despedida. A todos ustedes muchas gracias por estar aquí en nuestras clases y que el Señor les continúe bendiciendo.